No sé cuánto tiempo tengo para compartir, 10 minutos, media hora. Lo que Dios habla. Amén. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 17, y usted va a poner mucha atención. Dice así, vamos a leer este solo versículo. Dice así la palabra. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, hemos abierto tu palabra, Señor, para recibir vida de ella. Te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes, te pedimos que tú nos guíes este día, para que cuando salgamos por las puertas de este templo podamos decir: Dios estuvo allí, verdaderamente me habló. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu para enseñarnos tu palabra, y escondido detrás de tu cruz predico tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento en la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Estamos parados en el Evangelio de Juan. Es el año, entre el año 30 al año 33 de la era cristiana. Los eruditos bíblicos e históricos no han logrado precisar todavía si Cristo murió el año 30 o el año 33. Y no se sabe con exactitud si comenzó su ministerio el año 30 y murió el año 33, o si comenzó su ministerio por ahí por el 26, 27 y murió el año 30. Porque los calendarios de la antigüedad no son exactos, ¿cierto? Han pasado ya 2000 años. Y el Evangelio de Juan es muy bonito, porque a diferencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, que son llamados evangelios sinópticos, que son como una película de la vida del Señor, el Evangelio de Juan nos muestra elementos profundos de la vida de Cristo que no están mencionados, excepto algunos pocos, como la alimentación de los 5000, en los otros evangelios. Y Juan se va a centrar gran parte de su libro en las cosas que Jesús está haciendo y diciendo los días finales, particularmente la noche que Él muere. Entonces, Juan es un evangelio que es enviado a la iglesia para que la iglesia crea que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Jesús tenga vida eterna. No existe verdad más relevante que creer que Jesús es el Hijo de Dios y pedirle a Él el perdón de nuestros pecados. No importa si usted es una persona analfabeta o usted es un erudito, si usted pone su confianza en Cristo, Cristo lo va a salvar. Porque la salvación no es por conocimiento, es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Somos salvos por gracia mediante la fe. La fe es el cable que nos comunica con Dios, y a través de ese cable baja la gracia de Dios que nos declara justos delante del Padre Celestial. Y qué bueno que Cristo vino a morir por nosotros, porque no tendríamos ninguna esperanza. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en la inmundicia de nuestra vida, pero el Señor nos salió al encuentro. Yo no sé qué Dios vio en mí. Yo no sé qué Dios vio en ti, pero sé que Él me amó con amor eterno. Y yo estoy feliz de mi salvación. ¿Y usted? Porque por el amor a Cristo podemos dejar cualquier cosa. Así que Juan está escrito para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y fue escrito para la iglesia, para que conociéramos la profundidad del Señor. Y lo escribió el apóstol Juan, que era el más joven. Tenía 16, 17 años cuando fue llamado al discipulado y al apostolado. Y él dormía, cuando se quedaba dormido en el pecho del Señor, sentía el latir de Cristo. Estaba cerca del corazón del Señor. Qué lindo es poder conocer el latido del corazón de Dios, ¿no? Así que pudo sentir la profundidad de Cristo. Y fue el apóstol que más vivió.
viajó, fue pastor en Éfeso, luego fue enviado a la isla de Patmos, donde Cristo se le aparece y le da la visión del Apocalipsis. Y se piensa que fue el que muere de muerte natural, no todos los demás murieron mártires. Entonces, le digo esto porque nosotros necesitamos profundizar la verdad de la palabra de Dios. Fíjese que cuando uno mira la Biblia, uno encuentra 4 grandes fases claramente marcadas en la palabra de Dios. La primera fase, y estoy mirando la palabra desde 10.000 metros de altura, y es muy importante que usted tenga esta claridad porque la Biblia es un libro grande, tiene más de 1000 páginas. No se aprende de un día para otro, ¿me entiende? Y uno al menos debería leer la Biblia completa de tapa a tapa al menos una vez en su vida, ¿no? Entonces la primera fase es la fase de la creación. Dios crea al hombre en perfección, lo pone en Edén, le da sus leyes, lo crea para establecer una relación con él, lo bendice. No sabemos cuánto tiempo el hombre estuvo en Edén. Algunos hablan que alcanzó a estar 7 años antes de caer, otros hablan que estuvo un tiempo más largo, pero allí estuvo la fase de la creación. Dios creó todo lo que existe, la materia, el universo, la luz, el agua, el cielo, las estrellas, y finalmente pone al hombre allí. Pero luego está el problema, ¿no? El hombre cae en pecado. La segunda fase de la palabra de Dios, y esto es como una mirada muy general de lo que se denomina teología bíblica, es la caída. La caída es la entrada del pecado a la humanidad. Lo que usted y yo somos no es lo que Dios diseñó que fuéramos. Dios no nos creó para morir. Dios no nos creó para sufrir. Dios no nos creó para que contamináramos el planeta. Dios no nos creó para que anduviéramos en muerte, guerra, dolor y destrucción. Fue la consecuencia del pecado la que nos mató y hemos quedado atrapados en nuestros delitos y pecados. Y fue tan grave, hermanos, tan grave el pecado. Fíjese usted que el hombre recibe la condenación en su propio cuerpo, toda su naturaleza cae y por eso llega la muerte física. Y primero llegó la muerte espiritual, porque Dios les dijo, si desobedecen van a morir. Y la raza murió espiritualmente hablando y por eso entró la muerte física, ¿no? Así que Adán y Eva murieron en su naturaleza espiritual y también en su naturaleza física. Y producto del pecado de ellos, de la caída, el pecado entró a toda la raza humana. ¿Está aquí? Amén. Ayuda al predicador. Clame, hermano. Hermanos, y el pecado tiene un problema. El pecado exige que la santidad de Dios lo juzgue. Y el pecado comienza a sufrir la ira de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela contra los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y la palabra griega que se usa ahí en Romanos es la acumulación, como se acumula agua en una represa gigantesca de la ira de Dios. Así que el pecado, que es la caída, la segunda fase de la Biblia, solo tenía como respuesta una ira gigantesca, una ira tremenda, una ira monstruosa para el ser humano. No había ninguna esperanza. Por eso quiero decirte esto: no hay ninguna esperanza de salvación fuera de Cristo. No hay mensaje, no hay ideología, no hay filosofía, no hay ciencia, no hay palabra, no hay dinero, no hay nada humano ni angelical que te pueda salvar de la ira de Dios, sino Cristo y su evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada que te pueda salvar de la ira de Dios. Por eso la caída es tan grave. La caída es tratada en 1 o 2 capítulos en Génesis, pero la caída nos está alcanzando hasta el día de hoy. O usted se puede parar aquí y decirme: no, yo soy una buena persona. Yo no le creería. Y menos Dios, porque Dios lo conoce. Porque me acerco a cumplir 60 años y he sido pastor más de 40 años y he visto la naturaleza humana. Y nací en la iglesia y los peores problemas de mi vida los he tenido con gente de la iglesia. El que entendió, entendió.
Entonces el pecado es algo grave que acarrea la muerte eterna del pecador. Pero la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y déjeme decirle esto, no tome a poco la ira de Dios, porque de Dios no se va a reír nadie. De Dios no se va a reír nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios en su amor nos muestra en la palabra la tercera fase de la historia de la Biblia, que es la más larga, que es la fase de la redención, que ocupa más del 95% de la palabra revelada. Dios, desde el momento en que ellos caen, Adán y Eva, comienza a trabajar para redimir al hombre. Lo primero que hace, ellos estaban vestidos con hojas, ¿cierto?, de planta, de higuera, me parece, ¿no es cierto? Estaban cubiertos en su desnudez, que era más que su desnudez física, era su desnudez espiritual. Y Dios tiene que hacer el primer sacrificio de la historia: tomar un animal, sacar su cuero para vestir al hombre, anunciando en el protoevangelio que un día iba a venir el santo Cordero de Dios y que iba a ser inmolado por tus pecados y los míos. Así que nosotros deberíamos comenzar nuestras oraciones diciendo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis delitos y mis pecados. Padre, te doy gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí. Y luego decir: Jesús, te doy gracias porque viniste a la cruz a morir por mí, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, mas tú me diste vida. Porque si en algo somos en Él. Así que el Señor, por un periodo de más de 1000 años, estuvo trabajando para poder colocar los conceptos de salvación, que el pecado exigía un derramamiento de sangre, que tenía que haber un sustituto. Y desde Edén en adelante se sacrifican los primeros animales y Dios va trabajando en la historia de la redención. Dios va trayendo la idea del sacrificio, Dios va trayendo la idea de la expiación. Y Dios va hablando con los hombres. Y allí, al finalizar el libro de Job, los amigos de Job hablan mal de Job y Dios está airado con ellos y les pide un holocausto, les pide un sacrificio, y ellos hacen un sacrificio y Job ora por ellos, una fórmula de intercesión, y Dios perdona a los amigos de Job que habían hablado de más. ¿Cuánto pecamos hablando de más, cierto? Somos la boca más rápida del oeste de Santiago. Pero eso pasa en otras iglesias, aquí no pasa. Hasta que Dios, después de tratar con algunos patriarcas, se enfoca en un hombre que se llama Abraham. Y Abraham se convierte en su amigo. Es amigo de Dios. Y Dios le hace un pacto a Abraham. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham. ¿Sí? Y allí, de los lomos de Abraham, nace una nación que hasta el día de hoy existe. Y aunque la quieren destruir y todo el mundo está contra ellos, no lo van a lograr, porque dentro de esa nación que usted ve físicamente está el remanente judío que se va a arrepentir al final y va a recibir a Cristo. Y todas las promesas de la Biblia serán realidad en ese remanente. Hace cerca de 3 meses atrás estuve en la embajada de Israel frente al embajador de Israel por algo que no busqué, vino a mí y hablábamos y yo les dije a ellos: el pueblo cristiano evangélico ora por ustedes, porque un día ellos se van a acordar quiénes eran los únicos que eran sus amigos. Cuando sean perseguidos por el anticristo, cuando sean arrasados, ellos van a decir quiénes eran nuestros únicos amigos, van a decir los cristianos evangélicos. ¿Y quién era el Mesías de los cristianos? Jesús. Y el remanente será salvo. ¿Cuántos dicen amén?
reciba la palabra, porque la palabra transforma y cambia. Así que Dios trabajó en la historia. Dios mismo intersectó la historia y preparó una nación, preparó un pueblo, preparó un patriarca, Abraham, luego su hijo Isaac, luego Jacob, luego los 12 patriarcas, luego la tribu de Judá por la cual iba a venir el Redentor, y fue trabajando con ellos en la historia en un periodo de más de 1000 años. Y les fue dando la verdad revelacional. Les habló que un día iba a nacer el ungido, el renuevo, el cordero, el varón experimentado en quebrantos. Les fue hablando de que Él iba a traer la redención un día. Y ellos no entendían. Y en su dureza de corazón, primero el reino del norte, el año, ¿no es cierto?, 721 aproximadamente, cuando viene Asiria y se lleva a las 10 tribus del norte al cautivo asirio. Y son arrasados, pierden la identidad. Cuida tu llamado, cuida tu salvación, no dejes que el diablo te saque. Porque en el cautiverio del pecado lo puedes perder todo. Y al sur de la nación de Israel quedaron las tribus de Judá y Benjamín, el llamado pueblo judío. Y ellos perseveraron 200 años más aproximadamente. Pero cuando uno no cuida el llamado se corrompe. Y al igual que el reino de Israel en el norte, el reino del sur, en Judá y Benjamín se corrompieron tras dioses ajenos. Se volvieron idólatras, paganos, adúlteros. Adoraron a los Baales, se doblaron en la brujería. Hoy día la iglesia del Señor está en mucha idolatría. Idolatran templos, idolatran hombres, idolatran falsas enseñanzas. Más que bueno es que aquí hay un pequeño pueblo del Señor que solo adora al Dios verdadero. Porque Dios no está preocupado del número. Dios con una persona puede cambiar una nación. Con una persona puede cambiar un barrio. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aproximadamente el año 600 hasta el 570 por ahí, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se lleva a las tribus judías, a Judá y Benjamín, al cautiverio babilonio. Y la historia dice que en Babilonia el pueblo judío por primera vez en su historia de más de 1000 años dejó de ser idólatra. Estando en Babilonia ellos reflexionaron que ya no podían adorar dioses ajenos. Y ahí Dios permitió que ellos volvieran a la tierra. Y comenzaron a volver a la tierra, ¿no es cierto? Estuvieron 70 años cautivos. Y les estoy hablando de esta tercera fase, que es la fase de redención. Y el Señor trató con ellos hasta que llegamos al Nuevo Testamento, donde se hace realidad a plenitud este momento de la intersección de la historia. Jesús, el Hijo Santo de Dios, nace en este mundo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Tremendo, ¿no? Grande es el misterio de la piedad. Y Pablo lo dice allí en el libro de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando la forma de hombre, y estando en la forma de hombre se humilló a lo sumo. Se hizo pobre para que tú tuvieses la riqueza de la salvación. Permitió ser golpeado para que tú fueses sanado. Y nosotros vemos una cruz, las imágenes de Cristo colgado, pero sabe que Él pasó una vergüenza terrible. Es probable que incluso lo hayan colgado desnudo. Y culturalmente se le coloca el tapabarros para que no se vea su desnudez, pero era el ejemplo extremo que hacía el imperio romano, porque era un imperio bestial. Así que cuando yo pienso en mi Señor colgando en la cruz, yo solo puedo llorar y decir gracias, 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 porque me diste la vida. Por eso vale la pena vivir para el Señor, ¿no? Porque tu redención y la mía costó la sangre de Cristo. A ti te costó gratis, nada. Pero a Dios le costó todo lo que tenía en su Hijo Jesús. Tremendo, ¿no?
por 33 años aproximadamente el camino en esta tierra. Y Él sufrió todo lo que tú sufres. Sufrió el hambre, el frío, el dolor, la traición, la angustia. Yo pensaba al entrar a este templo y mientras estaba sentado aquí, no existe un templo que no le haya costado a alguien, a un grupo de personas. Pensaba en cada cerámica puesta aquí. Y qué bueno que está usted aquí este día para ver el cumplimiento de una palabra que Dios le dio al siervo. Qué bueno que usted está aquí para ver que esto es realidad, que Dios a los que llama sustenta, que Dios a los que llama protege y cuida. Porque si un hombre se levanta por sí mismo, cuando hay crisis, Dios no tiene ningún compromiso con ese hombre porque no lo levantó. Pero cuando Dios levanta a un hombre y hay crisis, Dios lo sustenta porque Dios lo levantó. Le damos un aplauso a Cristo. Así que el pasaje que hemos leído en Juan capítulo 17 está en el contexto de la tercera parte de la Biblia, que es el proceso redentivo. Y está a punto de terminar la tercera parte del proceso redentivo y está a punto de llegar la conclusión, la consumación, el reino de Dios. Pronto el cielo se va a abrir, el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, sacará a la iglesia de la tierra. Creemos que vendrá la tribulación, ya vendrá la fase final, la fase de consumación, donde va a llegar el reino de Dios. Ya nadie va a poder negar que Dios existe, porque lo van a ver con poder y gloria, ¿entiende? Hoy día todos lo niegan, todos lo insultan, todos se burlan de Él y se burlan de nosotros. Pero la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá. Porque envió su palabra y su palabra se hará realidad. Así que este pasaje que hemos leído está enmarcado en esta fase que es la fase redentiva. Está a punto de terminar esta fase, la fase de redención. Esta dispensación está a punto de terminar. Esta forma de trato de Dios con la humanidad. Y es la noche anterior a que Cristo muera en la cruz. Jesús está orando por sus discípulos. Si usted lee los capítulos anteriores de Juan, usted va a encontrar que se ha producido la Santa Cena. La cena final están en el aposento alto, también conocido como el cenáculo. Y Jesús da grandes discursos allí. Y Él ha hablado de la obra del Espíritu Santo, ha hablado de la promesa del Consolador, ha dicho que Él se tiene que ir, pero que les va a enviar el Consolador. Y ya está orando. De aquí en adelante el Señor ya entra a la agonía de saber que va a la cruz. Deben ser las 9, 10 de la noche. Luego se va a ir a Getsemaní y en Getsemaní va a ser, ¿no es cierto?, va a estar orando. Los discípulos se van a quedar dormidos. Y luego va a venir la guardia a tomarlo para ya llevarlo al sufrimiento. Nunca te olvides de lo que Cristo pasó para que tú entres al cielo. Un predicador americano dice una frase que a mí me ha impactado mucho. Dice: nosotros cuando sea el arrebatamiento y la transformación y entremos por las puertas de la Nueva Jerusalén, vamos a entender muy rápido todo lo que era la profecía bíblica, porque vamos a ser protagonistas, la vamos a vivir. Sin embargo, dice él, vamos a mirar la cruz en la eternidad y por millones y millones de años de eternidad vamos a llorar por el sacrificio grande que Cristo hizo en la cruz. Porque en la eternidad no se va a olvidar el sacrificio de Cristo. Sus manos van a estar con las heridas. Su ropa, dice Apocalipsis 19, que está manchada en sangre, ¿no? Porque el pecado de Edén, la caída, provocó una herida en el tiempo, en el espacio y en la eternidad que solo el Santo Hijo de Dios podía cerrar con el precio de su sangre, como el postrer Adán, el hombre perfecto. Así que estamos situados ahora ya en el pasaje de Juan 17. El corazón del Señor está ya emocionado, está impactado. Imagínese que usted sepa que en 10 horas más usted lo van a fusilar y antes de fusilarlo lo van a torturar. ¿Usted cómo estaría? No me diga que estaría clamando al Señor, porque yo sé que estaría urgido, porque todos somos seres humanos, ¿cierto?
No me diga que va a estar orando, porque estaría usted muy preocupado, ¿cierto? Así que el Señor, entendiendo el destino profético que Él tiene, entendiendo su llamado, su rol como el postrer Adán, como el único hombre que podía cumplir la ley, como el único hombre perfecto, entendiendo que era el sacrificio santo que la justicia de Dios requería para librarnos de la paga del pecado, se consagra como el Cordero perfecto pascual para ir a morir. Pero tiene un grupo de hombres que está con Él, unos pocos que están con Él, y Él en su corazón, antes de salir de este mundo, está preocupado y Él comienza a orar, y dice que comienza a orar. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantándose los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y comienza a orar, y es una oración profunda, tremenda. Y dentro de esta oración Él dice esta tremenda verdad: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que yo quiero ir un poco más profundo, quiero meterme un poco más profundo en ese versículo. Hablemos un poquito de la santidad, de la santificación. Hablemos un poquito de este gran tema de la palabra del Señor. ¿Sabe usted que el problema más grave que tiene el ser humano es el pecado? Y el pecado es la falta de santidad ante la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y 3 veces santo. Dice Isaías capítulo 6, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban todo el templo, y estaban, ¿no es cierto?, allí los querubines que estaban allí volando, los seres celestiales, ¿no es cierto?, y el uno daba al otro voz y se decía: santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces: santo, santo, santo. Por eso hay que tener cuidado con el tema de la santidad. Usted puede estar en la iglesia y si no vive en santidad, usted está complicado. Dios tenga misericordia. Porque hoy día muchos se suben a los púlpitos sin santidad. Hay pecado en la congregación, hay pecado en el ministerio. Dios nos ayude. Si usted y yo no hemos pecado más, es solo por la grandeza de Dios. El que entendió, entendió. ¿Cierto? Entonces, el Señor pide que seamos santificados. El pecado es un problema real que lo va a perseguir a usted hasta que ese día usted se muera o Cristo venga y la trompeta lo transforme. Por lo tanto, nadie se puede descuidar del problema del pecado. Así que lo primero que tengo para decirte este día es: ten cuidado con el pecado que mora en tu vida. Apártate de todo pecado que haya en tu vida, de pensamiento, de palabra, de acción o de omisión. Y obedece lo que el Señor dice. Apártate, número 1, del pecado, para que, número 2, tú puedas santificarte al Señor y el Señor te pueda usar. Porque déjame decirte algo, hermano, si yo no me hubiese consagrado al Señor, yo no podría estar aquí. Detrás de mí, de mi esposa, hay una historia, hay una vida, hay decisiones que tomamos, hay negaciones. Yo vivía en Estados Unidos, me pude haber quedado en Estados Unidos. Tenía una casa, tenía mi Social Security Number, mi número de seguro social. Me ofrecieron quedarme, un pastor americano me dijo: quédate, yo te hago los papeles. Yo estaba con visa de trabajo legal y comencé a orar y ayunar al Señor. Y Dios me dijo: vuélvete. Y han pasado exactamente 20 años desde que volví. No fue fácil. Cuando llegamos de vuelta, nuestra casa estaba arruinada, la habíamos arrendado y el arrendatario la había hecho daño y no había pagado por meses. Tuvimos que sacarlo con un juicio. Y mi hijo menor, solo hablábamos inglés con él para ayudarlo en su inglés. Me dice en inglés y a mí me partió el alma: papá, yo no sabía que nosotros aquí en Chile éramos tan pobres como los mexicanos que se veían en la televisión en Estados Unidos. Y para mí fue como una espada así. Y entonces mi esposa con mis hijitos, estaban muy pequeños, de eso hace 20 años atrás, partió a Viña con sus parientes
yo me quedé solo en la casa. Esa noche dormí ahí. La casa estaba, los hermanos de la iglesia la habían tratado de limpiar y ayudar, pero estaba destruida realmente. Había un daño enorme, había hoyos en las paredes. ¿Sabe? Sacando fuerzas de flaqueza, porque no me voy a presentar ante ustedes como un campeón espiritual, porque no lo soy. Aquí está mi esposita que me conoce de ida y vuelta. Si algo bueno hay en mí es porque el Señor está en mí. Puse la mano en la pared y dije: no es lo que veo, es lo que Dios hará en este lugar. Y declaré sobre esa casa de huesos secos. Bueno, hoy ya no es lo mismo, está mejor, gracias al Señor. Pero ¿sabe qué? Lo que quiero decir es que porque obedecí a Dios y volví, soy lo que soy. Porque tomé decisiones. Y por eso he podido predicar de Arica a Punta Arenas. Por eso mi voz ha sido escuchada por miles de personas. Por eso mi modesto canal de YouTube en Profecías Hoy tiene más de 500,000 visitas. Y eso que lo tengo medio abandonado porque no tengo tiempo para trabajar en eso. Pero no existe nada más grande que obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios comienza, número 1, apártate del pecado. Y número 2, santifícate. Conságrate. Qué bueno que usted vino hoy día. Qué bueno que está aquí reflexionando conmigo en la palabra de Dios. Si está recibiendo, diga amén. Así que deje todo pecado, número 1. Y número 2, santifíquese para el Señor, apártese, conságrese, sirva a Dios, dele lo mejor al Señor. Porque yo no podría estar predicando acá si yo no viviera para estudiar la palabra de Dios. Invierto muchas horas de mi vida estudiando la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios porque hay una iglesia local que me sostiene. Porque yo salí de mi profesión para servir al Señor. Y si ellos no me apoyaran, yo no podría estar aquí hoy día. Así que, número 1, deje todo pecado. Y número 2, comience a santificarse de manera práctica. Yo en mi iglesia he enseñado algunas cosas. Número 1, usted tiene que estar seguro que está convertido. Número 2, usted tiene que orar regularmente, si no todos los días, regularmente. Número 3, usted tiene que leer la Biblia, la palabra de Dios. ¿No es cierto? Número 4, usted tiene que predicar el Evangelio. Número 5, ¿no es cierto? Usted tiene que cuidar la iglesia del Señor. Número 6, usted tiene que ser un discípulo verdadero, no un falso hermano. Y número 7, usted tiene que prepararse para lo que Dios ha hecho. Porque usted no sabe cuándo Dios lo va a usar. Usted no sabe cuándo Dios lo va a usar, ¿cierto? Así que el Señor está llamándonos a la santidad. Dice, santifícalos. Y luego dice, en tu verdad. Hermanos, el problema número 1 del hombre es el pecado. Y la respuesta de Dios es Cristo en santidad. Usted se arrepiente del pecado y usted se comienza a santificar. Pero luego el Señor dice algo más, dice, santifícalos en tu verdad. El universo tiene un problema. Lo contrario de la verdad es la mentira. La mentira nació en el corazón de Satanás allá en los albores del universo, cuando Dios lo creó como un ser perfecto. Y los teólogos han luchado, y créame que he leído muchos libros de teología en inglés y español, han luchado por muchos años para tratar de explicar el problema del origen del mal. ¿Por qué existió la maldad? Y la maldad nace en el corazón de Satanás y se manifiesta a través del engaño. Y si pudiéramos mirar a través de las cortinas de la eternidad, un poquito hacia allá, un poco lo que han escrito los teólogos, Satanás comienza a decirle a los ángeles, Dios es malo, Dios es mentiroso, Dios es vanaglorioso porque quiere que tú le adores. La misma mentira que le dijo al hombre. Él no vino a ensayar a Edén la mentira, ya la había ensayado en la eternidad. ¿Me está siguiendo? Y vio que le había funcionado. Y un grupo importante de ángeles le creen. El diablo te va a venir a engañar. El diablo te va a venir a decir que tú no le importas a Dios. El diablo te va a venir a decir de que tú ya no sirves para nada. El diablo te va a venir a decir que estás acabado. El diablo te va a venir a decir que estás fracasado. El diablo te va a venir a decir que tú no eres nada.
Porque hoy día el mayor ataque que hay en la sociedad es el ataque de la depresión, ¿no? Y tú le dirás, mira, esa es una mentira, la verdad de Dios, en la que yo estoy santificado. La verdad de Dios dice que yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Mi nombre está escrito en gloria y viviré para siempre. Y tú fuiste derrotado en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso a Cristo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Así que tenga cuidado con el engaño que anda circulando. Hay engaño emocional, hay engaño económico, hay engaño doctrinal, hay engaño teológico, hay engaño financiero, hay engaño político. La mayor arma de Satanás, el diablo, es el engaño. Y por eso el Señor pide que seamos santificados en la verdad de Él, en la verdad de Dios. Santifícalos en tu verdad. Deja el pecado, conságrate en santidad a Dios, enfréntate a la verdad de Dios y vive por la verdad de Dios. Lávate en la verdad de Dios, porque no habrá solución política. Ganar más dinero no te cambiará la vida. Ser famoso no te hará mejor. Mire, acaba de morir uno de los famosos miembros de esta serie americana, Friends, ¿cierto? Todo el mundo lloró, todos la vimos alguna vez. ¿Y cómo murió? Ahogado en su piscina. Era más joven que yo mismo, con un cuerpo destruido en la droga. Porque el que no tiene a Cristo no tiene nada. El que no tiene a Cristo está muerto. El que tiene a Cristo tiene vida, tiene eternidad, tiene propósito y destino. Así que deja todo engaño que te quiera atacar y recibe la verdad de Dios. Conságrate a la verdad de Dios. Vive la verdad de Dios. Come la verdad de Dios. Predica la verdad de Dios. Enseña la verdad de Dios. Un solo versículo, todo el provecho que le estamos sacando. Santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. 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 Toda la palabra, nada más que la palabra, solo la palabra, toda la palabra de Dios es verdad. Y la iglesia dice, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Porque Dios no nos dejó a la deriva. Dios nos dio un medio seguro, un medio cierto, un medio objetivo que es su palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para conocer esperanza, para recibir sanidad en nuestra vida. Así que en este mensaje hermoso de un versículo de la oración de Jesús, la noche que iba a morir, santifícalos en tu verdad. Número 1, aléjese de todo pecado. Número 2, conságrese en santidad al Señor. Número 3, tenga cuidado con las mentiras que circulan. Y número 4, conságrese a la verdad de Dios escrita en su palabra. Porque yo les he hablado de la palabra de Dios. El Señor está en este lugar. El Señor está hablándonos aquí. Estoy seguro que yo he traído palabra profética para más de uno que está aquí. Porque Dios a mí me diseñó para ser un ministro de su palabra. Él me llamó a ser un ministro de su palabra. No sé, cada semana me escucharán 5,000, 10,000, 20,000, no sé. Pero yo me pongo frente al micrófono y digo, Dios, por misericordia, habla tu palabra. Como todo pastor lo hace. Así que yo quiero ser santificado en la verdad. Quiero apartarme de todo pecado. Quiero vivir santidad. Quiero cuidar mi matrimonio. Quiero cuidar mi relación con mis hijos. Quiero cuidar mis finanzas. Quiero cuidar mi relación con el mundo.
Quiero vivir con cuidado en medio de un mundo malo que hoy día está. Dios nos ayude, ¿cierto? Dios nos ayude. Quiero ser santificado en la verdad de Dios, porque yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Pero mientras viva quiero ser un vocero, un heraldo del Rey, un mensajero que solo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderezad camino al Señor porque aquí el Rey viene. Iglesia, el mensaje de la palabra es: arrepentíos porque el Rey viene. Enderezad el camino del Señor. Allana el camino de Dios en tu vida. Cuando venía el rey en la antigüedad, preparaban el camino, sacaban las piedras, echaban tierrita para que el caballo y el carro del rey no tuviera sobresaltos. Pronto las nubes se abrirán y el rey vendrá. Y podremos decirle: gracias, Rey. Gracias, amado Jesús. Gracias porque diste tu vida por nosotros en la cruz. Gracias porque has hecho de nosotros nuevas criaturas. Y si alguna vez hemos de entrar al reino de los cielos, y si alguna vez hemos de estar vestidos de blanco, es porque el Cordero Pascual, mi amado Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es porque el Cordero de Dios dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y podremos decir, como dice una canción: mírame, Señor, vestido estoy de blanco entero. No fui yo que pagó, fuiste tú con tu muerte en la cruz, que me vestiste de blanco entero. Dile al que está al lado tuyo: nunca te olvides que Cristo murió por ti. Dile al que está al lado tuyo: nunca te olvides que Cristo murió por ti. Nunca te olvides que Cristo murió por ti. Así que con esta palabra hermosa, profunda, ¿cierto? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque la santificación, con esto ya termino, es la fase de la salvación que estamos viviendo ahora. La próxima fase que viene es la glorificación, cuando Cristo te dé el cuerpo nuevo. Y por lo tanto hoy día, en la verdad de Dios, somos santificados. Así que deja que el Espíritu Santo te hable este día. Deja que el Señor trate tu vida. Yo no sé qué estás viviendo tú. No sé qué está pasando en tu vida, pero el Señor te dice: hijo, búscame en santidad. Yo no sé qué dolor tienes en tu alma, en tu corazón, pero el Señor te dice: santifícate en mi verdad. Mi palabra te sana. Envío la palabra del Señor y eres sano. Profetizo sanidad de Dios en el nombre de Jesús en tu vida. Cualquiera sea el área en que tengas problema, envío palabra profética. Recibe la santidad de Dios y cásate con la verdad de Cristo en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor está aquí. Envío palabra de Dios a esta congregación. Padre, en el nombre de Jesús, envía a este lugar los que han de ser salvos. Envía a los que están en el norte de este templo, a los que están en el sur, a los que están en el oriente y el poniente. Trae a este lugar a aquellos que tú has llamado desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Señor, envía aceite de sanidad, toda herida que haya en este lugar, toda división que se haya producido, todo problema, toda batalla. Señor, yo no sé nada de este lugar, pero en el nombre de Jesús predico la vida de Cristo aquí. Proclamo la vida de Cristo en la iglesia en el nombre de Jesús. 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 El Espíritu de Dios está aquí, amén. Yo siento el Espíritu de Dios. No vamos a salir igual por la puerta, no vamos a salir igual. Dios ha hablado, Dios está aquí. Aleluya, gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está aquí. Levante la mano si ha recibido la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está aquí. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora quiero orar por todos aquellos que tengan algún problema, una dificultad, lo que sea. Cualquier cosa que usted tenga, levante su mano. Pongámonos de pie un instante, todo el que pueda. Todo el que pueda, póngase de pie. El Señor ha venido a casa. El Padre está en casa. Pídele a Él. Pídele tu sanidad. Pídele la solución a tu problema. Padre, en el nombre de Jesús, mira las manos que se levantan ante ti. Oro, Dios, por todo problema que haya en tu congregación. Señor, oro por los hijos inconversos. Oro por los enfermos, Señor. Oro por los que necesitan un trabajo. Oro por los que necesitan transformación. Cualquier problema que tengan, Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tú hagas tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, por la sangre derramada de Cristo en la cruz, hay sanidad, recibe tu sanidad. Por la sangre derramada de Cristo en la cruz hay vida, recibe vida. El Señor te dará un trabajo, el Señor te sanará, el Señor resolverá el problema que estás luchando. Si tú crees en el Señor hará su obra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios.